Para determinar el dominio de la siguiente función racional algebraicamente, lo primero que debemos saber es que nuestra expresión racional tiene una condición o una restricción, y es que se anula la función cuando el denominador es 0. En este caso, como nuestro denominador es simplemente x, nuestra x debe ser diferente de 0. Lo cual nos lleva entonces a concluir que nuestro dominio son todos los valores reales menos el 0. Y esto mismo expresado en intervalos sería que viene desde menos infinito abierto hasta 0 abierto, porque no nos incluye el 0, unido desde 0 hasta más infinito abierto. Para identificar las coordenadas de los interceptos para la función racional, debemos primero saber que la intersección nos indica los puntos donde la función toca a los ejes principales, en este caso a x y a y. Sabiendo esto, ya podemos pasar a determinar si nuestra función racional tiene intersecto en x. Por lo tanto, debemos igualar y a 0. Esto porque la división por 0 no está definida en el conjunto de los números reales. Entonces, la única manera de que esta expresión se nos hace 0 es que el numerador de 0. Entonces, por eso es que igualamos nuestro numerador a 0. Por lo tanto, cuando lo igualamos a 0, nos sale dos resultados, uno positivo y otro negativo, cuando aplicamos la raíz a ambos lados de la expresión. Entonces, después ya podemos pasar a identificar si nuestra función tiene intersecto en el eje y. Por lo tanto, debemos igualar x a 0. Después debemos reemplazar ese 0 en nuestra función. Y luego esto nos da un resultado de menos 2 sobre 0. Entonces este resultado es indefinido. Por lo tanto, no hay intercepto en y para nuestra función. Con esto podemos concluir que nuestros interceptos con el eje x serían entonces 1,41 en x y 0 en y. Por otro lado tenemos menos 1,41 en x y 0 en y. Para determinar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de nuestra función, vamos a utilizar el concepto de límites. Entonces, lo primero que debemos saber es que las asíntotas de una función son líneas a las cuales se acerca mucho la función, pero nunca la llega a tocar. Esto es cuando nos acercamos al infinito o al menos infinito. En algunos casos se puede llegar incluso a cortar las asíntotas horizontales y las oblicuas, pero las verticales nunca. Entonces, en este caso, vamos a empezar con las asíntotas de tipo vertical. Para ellas tenemos entonces unos pasos específicos. El primer paso consiste en que debemos realizar el dominio de nuestra función. Lo debemos calcular. Entonces, en esto, una asíntota vertical es un valor que posiblemente se haya extraído del propio dominio. Digo posiblemente porque este procedimiento nos va a servir para determinar si consiste en ser una asíntota vertical o un simple agujero que está en la gráfica de nuestra función. Después pasamos entonces como segundo paso a calcular el límite de la función cuando x tiende a ese valor que hemos quitado o excluido del dominio. Entonces recordamos que el dominio de toda función, lo ideal sería que fueran todos los números reales, pero en este caso tenemos unas condiciones y unas restricciones. Entonces, después, por último, pasamos a analizar el resultado de nuestro límite, donde si nos da un infinito positivo o negativo, definimos que nuestra función tiene una asíntota vertical en el valor de x al que tendió el límite. Si nos da un número real cualquiera, esto quiere decir que nuestra función tiene un agujero
entonces no tiene asíntota vertical en el valor de x al que tendió el límite. Aplicando los dos pasos anteriores, entonces así fue como definimos que nuestro dominio tendría que ser diferente de 0. Entonces por esto es que vamos a calcular nuestro límite cuando x tiende a 0. Y recordemos que debemos hacerlo tanto por derecha como por izquierda, con valores que estén muy próximos por izquierda a 0 y valores que estén muy próximos por derecha a 0. Entonces así es como definimos que nuestro límite cuando tiende a 0 por la derecha nos da un menos 2 sobre 0. Y recordemos que todo número dividido en 0 nos da infinito y en este caso ese infinito nos dio negativo. Después pasando a nuestro límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, definimos entonces que nos da menos 2 sobre menos 0. Esto nos quiere decir que dio un valor infinito y es positivo, por lo que entonces finalmente podríamos concluir que sí tiene una asíntota vertical nuestra función. Entonces aquí logramos ver que nuestra asíntota en verde nos está mostrando que hay una asíntota vertical cuando nuestra x vale 0. Entonces por esto es que nuestra función va hacia el menos infinito y al más infinito. Ahora nos vamos a centrar en hallar nuestras asíntotas de tipo horizontal. Para ello debemos entonces primero calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito, tanto negativo como positivo. Luego debemos analizar el resultado del límite, esto teniendo en cuenta que si nos da un resultado real, tendrá entonces una asíntota horizontal en ese valor. Si por otro lado entonces nos diera que es infinito, entonces no tendrá asíntota horizontal nuestra función. Al evaluar en nuestro límite cuando x tiende al infinito positivo, nos damos cuenta de que estamos ante una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Este tipo de indeterminación la eliminamos dividiendo cada término de nuestra expresión por el x de mayor exponente. Después evaluamos nuevamente y nos da un valor de 1 sobre 0. Y todo valor real dividido en 0 da infinito, en este caso positivo. Entonces, cuando evaluamos nuestro límite de cuando x tiende a infinito negativo, nos encontramos igualmente con la misma indeterminación, infinito sobre infinito. Dividimos entonces por la x de mayor exponente, x al cuadrado, y volvemos y evaluamos. Entonces nos encontramos ahora con un resultado de 1 sobre menos 0. Y esto nos da menos infinito, por lo cual podemos definir entonces que no hay asíntotas horizontales. Pero incluso esto lo podríamos haber previsto desde antes cuando analizamos nuestra expresión, porque el grado del numerador no es menor o igual al grado del denominador. En este punto determinamos que debemos calcular la asíntota oblicua luego de haber intentado calcular la asíntota horizontal de la función, porque como no detectamos asíntota horizontal, seguimos entonces intentando calcular la asíntota oblicua para este caso, donde debemos de tener en cuenta lo que es la fórmula general de la recta y los valores de m y b, donde m es la pendiente y b el intercepto. Entonces, como primer paso, tenemos que calcular a m, donde sería entonces
encontrar el límite cuando x tiende al infinito positivo del cociente que hay entre la función y x. Como segundo paso está calcular el intercepto, donde entonces debemos encontrar el límite cuando x tiende al infinito positivo de la diferencia entre la función menos el valor de la pendiente por x. Como tercer y último paso, debemos entonces armar la ecuación de nuestra asíntota oblicua utilizando la fórmula general de la recta y los valores que hallamos anteriormente para m y para b. Siguiendo los pasos anteriores, entonces debemos calcular primero el valor de nuestra pendiente, donde sería entonces calcular el límite cuando x tiende al infinito positivo de nuestra función dividido x y obtenemos una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, donde esta indeterminación la eliminamos dividiendo cada término de la expresión por el x de mayor exponente, que en este caso es x al cuadrado. Evaluando nuevamente nuestro infinito, nos da un valor para nuestra pendiente de 1. Ahora, para determinar el intercepto para nuestra ecuación, debemos entonces calcular el límite cuando x tiende al infinito positivo de nuestra función menos el valor que encontramos previamente de nuestra pendiente por x. Entonces hacemos esa resta de fracciones y encontramos que tenemos un x al cuadrado positivo y un x al cuadrado negativo. Esos dos valores los cancelamos por ser de diferente signo. Tenemos entonces un menos 2 sobre x, donde evaluamos entonces nuestro límite y nos da 0. Y este vendría siendo el intercepto para nuestra ecuación de la recta. Para determinar las coordenadas de los puntos críticos de nuestra función, debemos tener en cuenta como primer paso que debemos derivar la función. ¿Y por qué debemos derivar? Porque la derivada es la que nos permite encontrar la pendiente donde la queremos. Como segundo paso debemos igualar la función a 0 y resolver. ¿Por qué? Porque acordémonos simplemente que la función, mejor dicho, la derivada es la pendiente, entonces la derivada simplemente la cambiamos por la pendiente. ¿Por qué? Pues porque la derivada es la que me permite encontrar el valor de la pendiente. Entonces, por último, debemos reemplazar en nuestra función el valor que encontramos de x para encontrar y que eso nos dé una pareja ordenada, es decir, una coordenada. Entonces, para derivar un cociente, recordemos que es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo, esto sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, esto nos queda 2x. ¿Por qué? Porque el 2 lo pasamos a multiplicar el coeficiente de la x y al exponente le restamos 1. Y recordemos que la derivada de una constante es simplemente 0. Por esto nos da 2x. Por x menos, ponemos paréntesis porque recordemos que adelante está un signo, que eso nos va a afectar lo que tengamos en el paréntesis. Entonces aquí 2x al cuadrado menos x nos da una x al cuadrado más 2 sobre x al cuadrado. Aquí ya pasamos al segundo paso, donde entonces debemos igualar
a 0 o nuestra pendiente a 0 porque queremos encontrar el valor de x cuando la pendiente vale 0. Entonces aquí nos quedaría una ecuación cuando pasamos el x al cuadrado a multiplicar a 0 porque nos queda simplemente una ecuación x al cuadrado más 2 igual a 0. Y cuando aplicamos entonces raíz cuadrada a ambos lados de la expresión, nos da que hay un radical negativo y esto nos da un número imaginario. Por lo tanto, no hay puntos críticos para nuestra función. Entonces no hay ni máximos ni mínimos y entonces no podemos concluir en una pareja ordenada, es decir, en una coordenada. Como identificamos que esta ecuación no tenía solución, entonces podemos pasar directamente a hallar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Para ello debemos recordar que la x debía ser diferente de 0 y que estaba contenido en estos intervalos, donde iba desde menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces, lo primero que debemos hacer es que vamos a coger este primer intervalo y vamos a escoger cualquier valor que lo contenga. Por ejemplo, el menos 1. El menos 1 lo vamos a reemplazar en la derivada de la función, donde menos 1 al cuadrado, 1 más 2, 3, sobre 1, 3. Entonces, lo mismo hacemos para este intervalo y un decir el 1 lo reemplazamos entonces en nuestra derivada y nos da 1 al cuadrado, 1 más 2, 3 sobre 1, 3. Esto nos quiere decir entonces que en estos intervalos nuestra función va a crecer. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ahorita que estemos graficando, aquí va a haber un brinco. Para pasar a determinar las coordenadas de los puntos de inflexión, debemos conocer que una inflexión se forma cuando hay un cambio en el tipo de concavidad, en el punto justo donde se presenta ese cambio. Entonces, en este punto pasó de ser cóncavo hacia abajo a ser cóncavo hacia arriba. Teniendo eso claro, ya podemos pasar a seguir los pasos, donde sería hallarle la primera derivada primero, como segundo sería hallarle la segunda derivada teniendo en cuenta la primera derivada y por último reemplazar en la función original el valor de x obtenido en el paso 2. Entonces aquí aplicamos la derivada para un cociente que sería la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba sobre el de abajo al cuadrado. Aquí este 2 pasa a multiplicar el coeficiente, a 2 se le resta 1 y como toda derivada de una constante 0, pues simplemente queda 2x. Aquí aplicamos lo mismo, 2 pasa a multiplicar al coeficiente de la x, a 2 se le resta 1 y nos queda igualmente 2x. Hacemos las respectivas operaciones y entonces nos queda que podemos cancelar 2x al cubo con menos 2x al cubo y esto nos da un valor de menos 4x al cubo y esto lo debemos igualar a 0 para poder encontrar un valor para x y como no lo encontramos no tenemos puntos de inflexión para nuestra función. Dado el caso de que se presente un valor para x, entonces ese sería un posible punto de inflexión. Para poder hallar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, debemos tener presente la segunda derivada, menos 4 sobre x al cubo, y si fuésemos a igualar menos 4 sobre x al cubo a 0, nos damos cuenta que ese valor de x es imposible despejarlo, entonces nos toca decir que x debe ser diferente de 0, que es lo mismo que expresarlo en estos intervalos. Entonces aplicamos los mismos intervalos que cuando estábamos reconociendo los intervalos de crecimiento o de monotonía. Entonces, para este primer intervalo debemos buscar un valor que lo contenga. Cualquier valor podemos elegirlo, menos 1
por ejemplo, y este valor lo vamos a reemplazar en la segunda derivada y nos da un 4 positivo. Ahora para este intervalo elegimos cualquier valor que lo contenga, es decir el 1, y lo reemplazamos en la segunda derivada y nos da un valor de menos 4. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como aquí nos dio un valor positivo, entonces nuestra función en ese intervalo va a ser cóncava hacia arriba, y como aquí nos dio negativo, entonces nuestra función en ese intervalo va a ser cóncavo hacia abajo. Finalmente, entonces, está la gráfica que obtenemos al realizar nuestra función x al cuadrado menos 2 sobre x, donde entonces aquí tendríamos nuestros dos interceptos encontrados que nos representan las coordenadas que en x es menos 1.41 y 0 en y por otro lado 1.41 y 0 en y, donde aquí logramos ver nuestra asíntota de tipo vertical y nuestra asíntota de tipo oblicua. Igualmente logramos ver nuestro intervalo que viene desde menos infinito a 0, y este intervalo es de tipo creciente y es cóncavo hacia arriba, mientras que nuestro intervalo que viene desde 0 hasta más infinito es un intervalo de tipo creciente igualmente, pero cóncavo hacia abajo. Otro aspecto que debemos aclarar es que todos los valores que puede obtener y es nuestro rango, entonces nuestro rango serían todos los valores reales. ¿Por qué? Porque nuestra función está definida para todos los valores reales en y.